Hola, hola, hola. Bueno, buenos días, buenas tardes para los que están en el horario en el que yo estoy y para los demás el horario que sea bueno. Día jueves, a un día de empezar el taller Reeducación Financiera. ¿Sabías que nuestros pensamientos son los habilitantes o limitantes para todo lo que creamos, experimentamos y logramos? Bueno, así es. Y a veces pasa con la abundancia que creemos que tiene que ver con una cuestión de suerte, ¿no? Que a algunos les tocó nacer con estrella y a otros estrellados, como algunos dicen. Y en realidad tiene que ver con los pensamientos que se fueron acumulando acerca de eh, distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Acerca del amor, acerca del dinero, acerca de la salud, ¿sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando son pequeños se les dicen te enfermas fácil, cuidado porque sos delicado, tus pulmones son delicados o te resfrías fácilmente, tus fiebres son muy altas, puedes convulsionar, tenés que tener cuidado con la alimentación, engordas fácil, bla, 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 bla. O cuidado porque en nuestra familia hay muchos diabéticos, entonces, o cuidado porque han muerto muchos de determinadas enfermedades y van condicionando una autopercepción de manera inconsciente, se va grabando que somos predestinados a determinadas experiencias o realidades. Y lo mismo pasa con el dinero. Nuestros pensamientos limitan la entrada o habilitan la entrada de la abundancia material, emocional, de disfrute. Frases como, por ejemplo, para tener primero hay que endeudarse, ¿sí? O no se tiene sin endeudarse primero. Son frases que parecen inocentes y decimos, sí, bueno, porque me ha pasado, y en realidad ha pasado porque lo has creado con tu mente. Ahora, ¿qué guarda esa frase así del inconsciente colectivo? Primero, que vas a vivir endeudado. Segundo, que cada vez que tengas va a ser para pagar deudas. Tercero, que cuando tengas y creas que por fin lo lograste, algo imprevisto va a suceder y ese dinero se va a ir, ¿sí? O ahorro por si hay que ahorrar por cualquier imprevisto. Entonces, cada vez que ahorres va a ser para que sucedan imprevistos y vas a traer imprevistos, y cuando ese ahorro lo quieras usar para otra cosa que sea, por ejemplo, de disfrute, de inversión, va a surgir el imprevisto. Entonces se rompen cosas o a alguien muy cercano le sucede algo y te lo pide prestado, o de pronto simplemente te autorrobas haciendo que te roben en la calle, ¿sí? O que te traicionen en algún tipo de contrato, o que haya algún tipo de fraude. Entonces, cuando nosotros queremos ir hacia algo, primero tenemos que ver qué tenemos internamente que nos impida o que nos impidió hasta el momento llegar a ese algo. Pero no distraernos con que, bueno, fue porque me encontré con fulano de tal, o porque ese negocio no era para mí, o porque al final eso era mentira, sino qué parte tuya está colaborando con esa creación de esa realidad. Y después sí, por supuesto que hay un montón de cosas para aprender, porque en la educación de la mayoría de nosotros, los más grandes, no hemos recibido en la escuela una materia sobre finanzas, ¿sí? Excepto aquel que haya hecho una carrera de economía, pero aún así no les han enseñado claves que tienen que ver con la distribución del dinero. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de conceptos como el diezmo, ¿sí? Pensamos muchas veces que, bueno, el diezmo es la obligación de ayudar, la colaboración, y se crea toda una idea de culpa para el que tiene por el que no tiene. Y hay una idea incluso de el que no tiene, que cree que no tiene porque otros tienen mucho. Y en realidad
unos tienen poco y otros tienen mucho, porque eso es lo que su mente habilita. Y no estoy hablando de algunos hábitos de quedarse con lo ajeno, por supuesto que eso también está. Y ese tiene una creencia que la única forma de tener dinero es robando, haciendo negocios sucios. Y justamente va a hacer que el dinero llegue a su vida de manera sucia, poniendo siempre en riesgo su libertad, la vida o la libertad y vida de los suyos, o teniendo que huir permanentemente. La abundancia tiene mucho significado en nuestro interior con respecto al merecimiento, con respecto al reconocimiento, con respecto a nuestra identidad. Y esa identidad, ese merecimiento, ese lugar que ocupamos en el mundo fue inoculado a través de nuestra educación, en un contexto de crianza, en donde habían adultos que también ya habían sido educados por otros adultos. Y no estamos hablando de culpables, estamos hablando de encontrar dónde está el problema para resolverlo. Por eso, para poder resolver, llegar hacia una meta determinada, primero tenemos que ver qué es lo que nos autoimpide inconscientemente, qué tenemos en esa memoria, ¿sí? Del 97 con suerte por ciento, porque en la mayoría es el 99% de la memoria es inconsciente y solo el 1% algo consciente, en donde están nuestros deseos. Yo quiero, no, si yo también quiero, yo siento que merezco, sí, en ese 3%. Pero te hago un jueguito y salen un montón de creencias que están diciendo todo lo contrario. Porque el pez por la boca muere. Y es nuestra creación de realidades a partir de la información en la memoria inconsciente que fue inoculado día a día, grabado con experiencias, grabado con emociones durante nuestra crianza. Y después, en el momento clave, que es el del salir al mundo, cuando comienza la adolescencia, cuando comienza a avecinarse aquello a lo que nos vamos a dedicar. Durante muchos años, en educación también, que es otra de mis áreas, en la universidad estaba en una de las materias filtro y yo solía hacer esta pregunta: ¿para qué estás acá? Y todos respondían, los alumnos, centenares, porque en la universidad sabemos que en la universidad pública la matrícula es, sobre todo en el ingreso, de muchísimos. Y todos decían frases como: para ser alguien en la vida, para no morirme de hambre, para tener un futuro, para no ser como mis padres o para tener un trabajo seguro. Pero abundaba mucho la respuesta de ya pasa, es un camioncito que está dando publicidad. La mayoría decía para ser alguien. Entonces yo les decía que los que decían para ser alguien levanten la mano. Y cuando levantaban la mano les decía que ya se podían retirar, porque ya había terminado entonces el proceso de la universidad. Se sorprendían y les decía que se podían ir. Y se quedaban inmóviles y les decía: porque ya son alguien, ya somos alguien. Pero no nos enseñan a recibirnos de nosotros mismos. No nos enseñan a descubrir, porque eso significa justamente alumno. El docente, el maestro, tiene que darle situaciones estimulantes, propiciar experiencias, acercarlo a nuevas informaciones, para que descubra en dónde sus alas se empiezan a motivar. Y cuando esas alas se empiezan a motivar, es tarea de la educación alimentar esas alas. No es alumno aquel que no tiene alas, sin alas, sino el poder alumbrar, iluminar a través de la educación sus propios talentos. Y después sí, ofrecerle un camino metódico que le permita perfeccionar ese talento y convirtiéndolo en una profesión.
Entonces, la mayoría no se recibe de sí mismo. Muchas de las carreras son por herencia, porque era la carrera que a mamá o papá le hubiera gustado tener, porque es algo que ya está en la sangre, es un talento, ¿sí? Por ejemplo, en mi familia, la educación en medio de dictaduras y adversidades es algo innato, de valentía, de transgredir, y es uno de mis talentos. Pero después tenemos otros talentos, esos son los heredados como disponibles, que nos sale fácil, que nos sale divertido, que nos apasiona. Pero después están los otros talentos, que unido con ese talento dan un elixir especial. Y ese elixir especial es empezar a recibirte de vos. Y cuando te empezás a recibir de vos y lo profesionalizás y estudiás e investigás, la cosa cambia. Pero no va una cosa sin la otra primero. No podemos perfeccionar y profesionalizar algo si todavía no sabemos qué talento tenemos. Y por supuesto que nos podemos recibir de muchas carreras, pero así quedan muchos títulos colgados en una pared, con un falso reconocimiento. Soy abogado, Pero la vida es tan sabia que nos lleva incluso a través del error el camino alternativo. Nos trae de retorno el talento, y ese talento está latente. Y a veces nos lo recuerda alguien que le sale muy bien y nos apasiona, o a veces se confunden con un hobby, con un matar el tiempo, pasar el tiempo. Y otras veces porque lo aprendí, me sale, lo hago, pero no me divierto. Cuando tu talento aflora, ya hay clientes para eso. Te están esperando. Y pueden haber muchos de tu profesión, pero cada uno tiene un tinte. Y ese tinte te hace único. No necesitas aplastar a nadie, ni competir con nadie, ni ser el mejor para no ser como el peor, ni simplemente ser vos. Recibirte de vos. En tus mejores versiones. Entonces, reeducación financiera, primero, te muestra qué generaste que te está impidiendo llegar a esa meta. Un recorrido de ver las veces que te topaste con la misma pared y darte cuenta desde qué lugar lo creaste. Descrearlo. Y luego empezar a buscar eso que te sale fácil. Eso que te apasiona, si es que no lo tenés ya, porque tal vez ya lo tengas. Y después vamos a ver paso a paso cuáles son los pasos para una buena finanza. Ni la lástima, ni la pena, ni la envidia, ni la culpa son amigos de tu abundancia. Y tu abundancia, en un contexto en donde no lo hay, lejos de ocultarse por culpa, debe manifestarse para que motive a otros. Porque si vos lo lográs, es una muestra de que todo aquel que se lo propone lo puede lograr. Ahora también podés tener, una de mis creencias en el pasado era que yo tenía que tener para los que no tenían, porque me salía fácil tener. Y entonces tenía para dar. Y llegó un momento en el que me di cuenta que estaba generando mi propia carencia. Y que de esa manera atraía muchos mendigos emocionales. Y que no había un acercamiento si no era por interés. De distintas personas, ¿sí? Y eso fue una enseñanza en mi niñez, porque me salía fácil hacer dinero. Entonces, en un contexto en donde no había, se me había inoculado que ya que yo tenía que dar. Y como fui reconocida por eso, durante muchos años de mi vida me la pasé vaciándome. Inconscientemente sentía un no merecimiento. Encontrarlo fue clave. Sanarlo, volver al orden, fue tomar conciencia que todos podían tener y que yo no necesitaba sentirme superior y que no necesitaba ver al otro como inferior, porque detrás de esa pseudo solidaridad, la creencia era que otros no podían y que yo sí, y que el otro estaba desposeído, y que entonces, cual Mujer Maravilla, yo tenía que estar ahí.
por supuesto que eso no estaba en orden, aunque quedara muy lindo a la vista del otro. Y aunque me sobaran la espalda por haberlo hecho. Todo acabó cuando decidí que eso iba a terminar. Y ahí se limpiaron muchas relaciones, pero quedaron las auténticas, esas que se retroalimentan, esas que la generosidad va y viene sin creencias falsas, porque la solidaridad es algo muy bueno, pero la solidaridad tiene que ver con la verdadera idea del diezmo. La verdadera idea del diezmo es: no podés dar hasta que no tengas tu 100. Y solo podés dar tu 10, porque es la motivación para que el otro arranque a buscar su 90. No es verlo al otro como inferior, ni como pobrecito, sino como alguien igual. Y sin generar culpa por tener tu 100 y disfrutar plenamente. Porque eso significa que estás cumpliendo con manifestar tu divinidad, porque a eso vinimos. Y todos nosotros tenemos un talento que hace falta afuera y que ha sido dado como contribución al mundo. Pero en esa contribución nadie dijo que era unilateral. Tiene que ser retroalimentado. Porque no darle valor a un talento porque nos sale fácil es justamente desmerecer nuestro talento y el talento del otro. Entonces cada uno va a dar su talento gratis y va a cobrar aquello que le cuesta sacrificio, es decir, en donde muere un poco todos los días. Y también está esto de creer que el contexto tiene que ser favorable cuando se pueda, en otro país, cuando al país le vaya mejor, en lugar de darnos cuenta que nosotros somos los que cambiamos o utilizamos nuestra realidad para nuestra propia beneficencia o para nuestra propia alquimia y magia, porque el desafío que nos propone en nuestro alrededor, cuando más crisis hay, más grande es el desafío del mago que tenemos dentro, es transformar la montaña. Ok, la montaña en meditar es muy fácil, y es muy lindo, y es muy bello, y está buenísimo hacerlo, pero aprendemos a meditar en la montaña, para luego, como siempre digo, ir a la 9 de julio y estar en estado de meditación. Entrar en una crisis, sea cual sea, y mantener ese estado de presencia, de observador, sin por eso desconectarnos de nuestras emociones, y nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad. Todo lo contrario, vivir en los dos planos a la vez, en el aquí, en el ahora, y al mismo tiempo observarnos como seres conscientes que estamos habitando la experiencia humana y desde nuestro yo superior, desde nuestro ser, desde nuestra mente consciente, vislumbrar esas limitaciones inconscientes. Entonces, si es el camino que estás buscando, si realmente es lo que te está pasando y te está incomodando, y te das cuenta que puede haber una traba dentro tuyo y te interesa este taller, te espero mañana. Hay distintas formas de pago. Si escribís a 7mujereswho@gmail.com, Matías te va a contar las distintas formas y facilidades. Pero si querés un descuento especial del 15%, en el vivo anterior, Julieta Selem y yo decimos una frase. Y si mencionás esa frase en el mail, tenés el 15% de descuento. Pero si no es lo que te está pasando en este momento, simplemente déjalo pasar, porque será en otro momento. Si sentís que este es tu momento, no creas que debes esperar. Decidí hacerlo. Y la vida se va a acomodar para que aparezca lo que tenga que aparecer para que lo puedas hacer. Las clases quedan grabadas, hay ejercicios en vivo, ejercicios de práctica y, por supuesto, el grupo que se va armando es el grupo justo en donde tenés que estar, ni antes ni después. Siempre estamos en el momento y en el lugar adecuado, solo que no siempre sabemos percibirlo y sabemos comprender el para qué. Les mando un abrazo gigante y para todos aquellos que ya están inscriptos, nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Bye bye.